Bueno, ya estamos en julio y como veis, la huerta han germinado muchas cosas de las que planté en los gremios alrededor de los árboles, de las cuales estoy muy contento. Y es verdad que tengo tomate y que el maíz está ahí, pero la realidad es que estamos sufriendo una sequía muy grande. Y bueno, este era un vídeo para enseñar un poco los contrastes, que sí que está bien que podemos tener cosas que están creciendo y funcionan y agradecido, pero por otra parte hay muchas cosas que no están funcionando y obviamente de todas las cosas que yo quería plantar, realmente solo me he quedado con tomates. Lo que son las patatas están ahí, pero están muy pequeñas, están creciendo, pero están muy pequeñas. Para esta temporada ya deberían de estar grandísimas. Y el maíz pues está bastante pequeño y dudo mucho que me dé maíz. El maíz aquí en Hungría es casi imposible plantarlo, o sea, realmente es un cultivo que no funciona. Llevan muchos años de sequía y es un cultivo que necesita mucha agua, mucho nitrógeno y realmente no funciona. Lo que pasa que, bueno, siempre intento plantar cosas para experimentar, pero no estoy positivo con que se dé este maíz. Así que realmente solo tengo esos tres cultivos, porque ni los pimientos se me han dado, ni los pepinos se me han dado, ni las judías se me han dado, ni las calabazas se me han dado, todo se ha ido, se ha muerto. Porque eso, ha llovido este año una vez en primavera, digo una vez de lluvia consistente. Y ya está, y no ha llovido más. En primavera ya estábamos en sequía y ahora que estamos en julio, 40 grados de calor todos los días, la situación no está mejorando. Hemos empezado se nos ha recomendado desde el ayuntamiento que empezamos a reducir el agua. Y esto es un tema que quiero hablar, que es el tema del agua. Ahora mismo yo en esta casa no tengo, por ejemplo, un baño seco o un baño compost. Gastamos una de agua al tirar de la cisterna que no os podéis imaginar. Yo cada vez que tiro de la cisterna y veo que no tengo un baño seco, me duele. Sinceramente me duele porque sé cuánta agua se pierde. Y entre otras muchas cosas, hay muchas aguas, las de la lavadora, las de fregar los platos, que son litros y litros de agua. Entonces, en lo que estamos haciendo nosotros, que insisto, no es la solución real, pero al menos estoy haciendo algo, que es, por ejemplo, el agua de cuando me ducho, la estoy recogiendo y la estoy utilizando para regar mis árboles. El agua de lavar los platos la estoy utilizando para regar también ciertos cultivos. Entonces, quiero un poco animaros a que penséis qué soluciones podéis aplicar en vuestro sistema que os ayuden a reutilizar el agua, porque lo ideal sería tener una fito, que todas esas aguas grises de las casas se reciclen en un estanque o se reciclen en un sistema que alimente ciertas plantas. Entonces es algo más, es un ciclo cerrado, ¿vale? Se está reutilizando esa agua se está llevando a un sitio que va a tener un uso, pero no se está perdiendo en un alcantarillado. O tener un estanque es una idea muy importante para preservar el agua. Obviamente sobra mencionar que recolectar el agua de lluvia es súper importante, ¿no? Y no sé, he estado viendo muchas opciones estos días de vecinos que yo intento no juzgar, porque es que al final no solo a nivel individual se gasta agua, sino las empresas que producen, que trabajan con animales, las granjas monocultivo que gastan un montón de agua, ChatGPT gasta un montón de agua, entonces que al final realmente no es una cosa que tengamos que regular nosotros mismos, pero sino es una cosa que se tiene que regular globalmente, pero cada vez se está gastando más el agua y parece que no nos importa, cuando realmente el agua nos da de vivir, Entonces quería crear un poco de conciencia y enseñar un poco cuál es la realidad de que sí, yo tengo un huerto, ¿no? Y quiero mantenerlo, obviamente, y quiero que sobreviva, pero si hay que reducir el consumo de agua, pues hay que reducir el consumo de agua, porque he visto vecinos que han estado regando sus calles para que los coches al pasar no levanten tierra, y es en plan, están gastando litros y litros de agua en mojar la carretera. O vecinos que aún
estando esta prohibición, llenan piscinas para sus niños, para que naden. Y es como, ¿cuándo vamos a entender que el agua se está acabando? Que el agua es algo vital y que si la consumimos de esta manera, se va a acabar. ¿Y qué va a pasar? Pues que va a haber una guerra por el agua. Esto yo creo que va a ocurrir sí o sí. Pero bueno, decidme en vuestros comentarios qué opináis. Yo quería recomendar una cosa para cerrar el vídeo, es que todas estas cosas yo las aprendí y gané conciencia de ellas gracias a que hice un CDP en el Mandala, en Asturias. Un CDP es un certificado de permacultura. Ahí es donde me aprendí y abrí los ojos sobre todos estos temas. Y os recomiendo que si estáis en España, que visitéis el sitio y que contactéis con ellos, porque la verdad saben muchísimo. No solo podéis aprender sobre permacultura, sino también sobre autosuficiencia, sobre bioconstrucción, y creo que es un sitio en el que mucha gente debería de ir y visitar porque aprendes mucho y allí puedes ver todo implementado. Puedes ver un baño seco, puedes ver una fitoterapia y puedes darte cuenta de lo importante, por ejemplo, en este caso que estoy hablando, lo importante de reciclar y reutilizar el agua. Así que os recomiendo mucho que visitéis el Mandala en Asturias.